Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Quiero empezar por preguntarles, primero quiero empezar por agradecer a Carlos, a Walter y a los organizadores de este excelente evento, porque la verdad que el día de ayer me llevé una excelente impresión de un público bastante animado por el tema de inversiones, por la innovación en temas blockchain, en todo lo que viene revolucionando a este mundo del real estate. Un excelente evento, agradecerles y felicitarlos por eso. Y quiero empezar haciendo una pregunta y pidiéndoles que levante la mano. ¿Quién ha escuchado hablar de esta palabra? PropTech. Perfecto. Veo por ahí contadas manos levantadas y eso me da mucho gusto porque vamos a empezar hoy de menos a más. Vamos a empezar por qué es el PropTech y explicar un poco cómo se relaciona con esta industria inmobiliaria, por qué es del interés de ustedes conocer sobre este tema y cómo el PropTech está cambiando la realidad que hoy vivimos en el real estate. Si lo dividimos en dos, el origen de la palabra viene de Property Technologies. ¿Y a qué nos referimos con esto? Todas las propiedades tienen un inicio, se pueden conceptualizar como un proyecto, surgen de un caso de negocio, se desarrollan y después pasan a ser una propiedad, un activo inmobiliario, un hogar. Y la tecnología juega un papel preponderante, sobre todo en los últimos años, podríamos hablar de los últimos 10, de los últimos 15 o de los últimos 20 años quizás. Vamos a adentrarnos un poquito en explicar ahorita cuáles han sido las diferentes etapas del PropTech y cómo es que está cambiando la realidad que conocemos de una de las industrias más antiguas del mundo, como puede ser la construcción y el desarrollo de propiedades. ¿Cómo llega la innovación al real estate? Esta es una de las preguntas que me gustaría que empiecen a autocuestionarse, a reflexionar en lo que llevamos esta conversación. Y realmente tenemos aquí varias palabras que nos hacen mucho sentido cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de PropTech. Todas tienen un objetivo en común. Empecemos por esta palabrita, valor. ¿Qué busca el PropTech o qué busca la innovación dentro del sector inmobiliario? Agregar valor más allá de la construcción, más allá de las propiedades, más allá de los activos inmobiliarios. Llegamos a un momento en el que no únicamente el desarrollador, el constructor, los brokers juegan un papel importante en la industria, sino que empezamos a ver a las startups, las aceleradoras, las incubadoras, y aquí me voy a detener un poquito a platicar sobre ello. Cuando hablamos de startups, hablamos de empresas o de emprendimientos que emergen para traer nuevas soluciones a un mercado tradicional, como puede ser el del desarrollo inmobiliario, la construcción, la comercialización. Y son soluciones que funcionan de manera ágil para traer la innovación a modelos de negocio muy robustos que por sí mismos sería complicado que dieran un paso y avanzaran hacia generar algo nuevo, algo que sea innovador o incluso disruptivo. Y aquí me detengo también a explicar un poco cuál es la diferencia entre ser innovador y ser disruptivo. Cuando hablamos de innovación, hablamos de llevar las cosas a una nueva escala, hacerlas diferentes, evolucionar en la manera en la que las estamos haciendo. Y cuando hablamos de disrupción, hablamos de que no hay vuelta atrás. Cuando nosotros innovamos, podemos mejorar algo, lo podemos hacer más rápido, lo podemos hacer menos costoso, pero cuando hablamos de una disrupción, hablamos de que no hay vuelta atrás, las cosas van a cambiar y no se van a volver a hacer igual que como se hacían antes. Si lo vemos en un ejemplo muy tangible, ¿qué pasaba antes en el mercado de la arquitectura? Había los respiradores, los arquitectos trabajaban con cientos de planos, en papel albanene, en láminas grandes de papel, que si había un error, había que repetir de nuevo, y muchísima gente trabajando en estos despachos. ¿Qué pasa con la llegada de la tecnología? De las primeras tecnologías que vivimos desde los años 80 con el dibujo computarizado. Jamás alguien volvió a tomar una hoja de papel y a empezar ahí a hacer sus bosquejos, porque llegó AutoCAD, porque llegaron softwares que nunca más volvieron a permitir la misma práctica que se tenía. Hay cosas que se quedan como prácticas, como las raíces de las cosas, pero realmente cuando hablamos de innovación o disrupción es avanzar a lo que viene. Y vivimos en un mundo tan acelerado que de repente cuando nos damos cuenta estamos inmersos dentro de este mundo tecnológico y no nos queda más que seguir avanzando con esa misma corriente, con esa misma tendencia y no únicamente ir sobre lo que están haciendo los demás, ¿no?
Aquí es donde nos queda descubrir qué es lo que puede esta innovación o esta disrupción traernos como beneficio, como valor, como veíamos aquí la palabra valor, y es ahí donde surge este ecosistema que permite la innovación dentro del sistema. Startups, aceleradoras, que es una vez que existe una startup, una aceleradora, lo que provoca es que esta startup que empieza como una idea pueda llevarse a cabo como algo realista que está en los proyectos y que está impactando de manera directa a la industria. El mismo caso lo tenemos con las incubadoras, pero en una etapa previa, cuando apenas surgen los proyectos. Si hablamos del Venture Capital, del Corporate Venturing, son esquemas en los cuales las startups se relacionan con las empresas tradicionales para aumentar este valor y poder traer soluciones innovadoras y disruptivas al mercado inmobiliario. ¿Qué es necesario también para que exista esta innovación? Que trabajemos desde el frente de las academias, las asociaciones, las instituciones. Tenemos que involucrarnos a todas las escalas y a todos los niveles, no únicamente en la iniciativa privada. Se necesita también que haya estas ganas de llevar a cabo las cosas por parte de los gobiernos, de las entidades regulatorias, como se platicaba ayer en el caso del tema financiero, porque sin regulaciones no hay un espectro completo de qué se puede hacer dentro de este esquema tecnológico. Necesitamos involucrar a todos para poder realmente agregar este valor atendiendo las necesidades más actuales que tenemos la sociedad en las ciudades y entender que las ciudades se están transformando para ser ese vehículo que nos lleva a la vida que queremos y la vida que necesitamos, no solo en las casas, sino en nuestras oficinas, en los centros comerciales que visitamos, en las carreteras que utilizamos para transportarnos y en general en todo lo que constituye nuestro entorno construido y del real estate. Me gustaría empezar por platicar un poco sobre el real estate, esta industria en la que todos estamos y que desde diferentes frentes participamos. Si nosotros conceptualizamos que un producto inmobiliario, llamémosle casa, oficina, consultorio, nave industrial, pero pongamos ahorita el ejemplo de una casa. Para que una casa exista, necesitamos partir de un proyecto inmobiliario. Este proyecto inmobiliario no surge de la nada, siempre existe antes un porqué. Y este porqué, en el tema de hoy, veámoslo como un caso de negocio. Vamos a empezar teniendo un caso de negocio que vamos a conceptualizar en un proyecto inmobiliario y va a haber unas cuantas figuras que se van a involucrar de primera instancia. Tenemos a los desarrolladores que empiezan a integrar todas estas ideas y a llevarlas a cabo como un proyecto. Hay socios que empiezan a poner el capital. Tenemos otros mecanismos como las fibras, los bancos, inversionistas, fondos, y entonces ese caso de negocio se puede convertir en un proyecto realista. Pasamos a una siguiente esfera de influencia dentro de los proyectos inmobiliarios y tenemos el involucramiento, ahora sí, de la parte, como veíamos ayer, fiscal, legal, de revisar todas estas cuestiones también de gestorías, trámites, permisos, y empieza a expandirse más la cantidad de gente que se tiene que involucrar para que un caso de negocio se convierta en un producto inmobiliario. Pero vámonos un poquito más allá, después de que ya tenemos resuelta la parte del vehículo, a lo mejor financiero, legal, necesitamos ahora sí hacer un proyecto inmobiliario. Vamos a necesitar el involucramiento de arquitectos, ingenieros, paisajistas, interioristas, para que este proyecto realmente se pueda empezar a visualizar como lo que conocemos como una casa, como una oficina. Ya empieza a tomar más sentido como un producto inmobiliario. ¿Y qué pasa incluso después de eso? Se construye. Involucramos a los constructores, a los contratistas, a todos aquellos que van a materializar esas ideas que se tuvieron en papel, porque ahora usamos todo en software, y llevarnos a qué pasa después cuando ese activo ya existe. Pues necesitamos este ecosistema donde hay administradores, operadores, asset managers, personal de mantenimiento, lo que se conoce también como facility management. Y si se dan cuenta, de repente, para generar vivienda, para generar casas, tenemos la necesidad de involucrar a una gran cantidad de entidades, de personas, y el involucramiento entre todos estos usuarios del proceso de hacer el proyecto es algo que tradicionalmente es complejo, que muchas veces hay malos entendimientos o este teléfono descompuesto entre las diferentes partes,
Y si ven, es muchísima gente la que se involucra. Gran parte de lo que este movimiento PropTech promueve y es donde está haciendo una diferencia es en cómo se relacionan todas estas diferentes partes del ecosistema, desde la conceptualización del proyecto hasta que este proyecto se entrega llave en mano a la persona que lo va a usar como un activo de renta, y a lo mejor ahí es donde entra esta parte del property management, del facility management, o simplemente la quiere para sí mismo, para habitarla. Pero de cualquiera de las dos formas necesitamos previo el involucramiento de toda esta gente. Así es que en el real estate tradicional tenemos estas necesidades, y en el PropTech, adivinen qué, las seguimos teniendo, solo que ahora le agregamos tecnología para poder establecer vínculos de comunicación, de intercambio de datos, de recolección de información, análisis, y con todo esto poder enriquecer que la toma de decisiones que hay al establecer relaciones comerciales o relaciones de negocio entre todos estos diferentes organismos puedan realmente llevarnos al objetivo, que es agregar valor. Aquí me voy a detener un momento. ¿Saben ustedes que vivimos hoy en una era a la que se le conoce como la era de la información? Desde hace algún tiempo se toca este tema, y si ustedes lo piensan, estas marcas seguramente se les hacen conocidas, esos logos los podemos todos ubicar. Son las empresas que últimamente han remontado, le han dado la vuelta a todas esas empresas tradicionales que durante años y años han crecido sus modelos de negocio, pero de repente llegan unas cuantas empresas que en cuestión de poco tiempo agarran un mercado bastante grande, empiezan a hacer negocio a través de la información, justamente. ¿Y por qué sucede esto? Actualmente estamos conectados, principalmente a raíz de la pandemia. No podemos negar que todo mundo aumentamos nuestro nivel de uso de tecnologías. Desde algo tan simple como una conversación en Zoom, en Google Meets, tener calendarios sincronizados con Google Calendar, algo tan sencillo como eso, hasta algo tan complejo como poder involucrar estas tecnologías 4.0, que ahorita están en auge, suenan mucho, pero ¿qué son realmente? Son mecanismos que nos permiten captar, interpretar, analizar y agregar valor a través de los datos y la información que podemos procesar con esto mismo. Hablamos de simulaciones. Podemos nosotros hoy visualizar cómo queremos que sea un proyecto, entenderlo, prácticamente construirlo dentro de un entorno virtual, saber dónde van a estar los dolores y los aciertos de ese proyecto antes de poner el primer ladrillo, y saber dónde nos íbamos a equivocar y cuánto tiempo nos va a tomar, y tener muchos datos que nos van a permitir llevar los negocios inmobiliarios un paso adelante, porque vamos a empezar a encontrar oportunidades de generar ahorros, vamos a empezar a encontrar oportunidades de aumentar los ingresos que existen en los proyectos inmobiliarios, vamos a poder entender cómo es la mejor manera de distribuir estos metrajes, y ahí entramos a esta otra parte de la fabricación aditiva. Y un pasito antes de la fabricación aditiva, vámonos al diseño predictivo. Actualmente hay mucha tecnología que nos está permitiendo diseñar de formas que antes no lo hacíamos. Yo he visto recientemente startups que su propuesta de valor es entregar un plano de una casa tipo con información que la gente le proporciona en menos de una hora, para que la gente pueda saber si ese es el tipo de casa que busca o no, un promedio de cuánto le costaría, cuánto tiempo le llevaría hacerla. Y son datos que antes no podíamos tener más que contratando un despacho, sacando toda la información, analizándola. ¿Y eso a qué nos lleva? Velocidad. El tiempo es oro, es lo que más valoramos muchas veces hoy en día, y todas estas tecnologías nos permiten ser muy ágiles. Nos permiten pasar entre etapas de los proyectos sin siquiera tenerlas que cerrar. Podemos estar conceptualizando el proyecto mientras ya lo estamos planeando, estamos viendo cuánto nos va a costar, cuánto tiempo va a llevar, qué materiales va a llevar, etcétera. Tenemos también el tema de la seguridad dentro de toda esta plataforma digital. Si hablamos de que estamos intercambiando datos, analizándolos, sacando información de valor, es importante que esta información se mantenga dentro del lugar que la queremos tener, y si queremos que sea pública, pero si queremos que sea privada, también tengamos esa oportunidad. Ahí es donde, justamente de lo que platicaban ayer y que hoy continuaremos también, el tema de la tokenización, del blockchain,
permite nuevas formas de sentirnos seguros con las transacciones que hacemos, con los movimientos. Pasamos a algunas otras cosas como la realidad virtual y aumentada. Aquí es algo que creo que a todos los que están en la industria del brokeraje, de la comercialización, les va a interesar bastante, porque cuando hablamos de realidad aumentada, podemos entenderlo como aquella realidad en la que tenemos algo en el mundo físico, pero se complementa con una cuestión virtual. Un ejemplo muy claro aquí podría ser una propiedad que está buscándose comercializar, pero la persona quisiera saber cómo quedaría su sala, cómo quedaría a lo mejor una vez ya equipada, y esto se puede interpretar con un celular, con una aplicación que nos va a decir, así se va a ver esto que estás planteando dentro de tu entorno. Hay otro tipo de realidad que se llama virtual, que nos va a permitir, sin tener que estar en el espacio físico, poder hacer recorridos virtuales y entender cómo son los espacios para poder tomar decisiones de compra a lo mejor, poder visualizar propiedades en 3, 4, 5 lugares diferentes, incluso países, con una experiencia totalmente inmersiva en la que nos ponemos estos famosos lentes y vamos a poder entender el espacio, dimensionarlo y vivir una experiencia mucho más cercana a la realidad de lo que nos permite una fotografía o un video, porque vamos a poder entender el espacio caminándolo, visualizándolo, pero a través de un medio virtual que no necesariamente está en el mismo plano físico. Incluso este tipo de tecnologías nos permite que previo a construir este proyecto se pueda validar mostrándoselo a la gente que creen que van a ser sus clientes y validar si interesa o no al mercado ese prototipo. Si no interesa, se puede hacer diferente, se puede mejorar antes de haberlo construido, antes de haber invertido en materializar esas ideas. Empieza a hacer sentido este potencial que nos ofrecen las tecnologías, ¿cierto? ¿Qué pasa si nos vamos ahora a la computación en la nube? Cuando hablamos hace tiempo del intercambio de información, hablábamos de CDs, antes de eso de disquetes, después venimos hacia las USBs, podernos enviar la información por internet a través de correos electrónicos, pero hoy la realidad en la que vivimos es que tenemos sistemas en la nube, tan sencillos o tan complejos como querramos, tan públicos o tan privados como querramos configurarlos, pero que nos permiten todos colaborar en los archivos, en la información, en estos datos que son tan valiosos al mismo tiempo, de manera colaborativa, de manera que sepamos quién configuró, quién hizo un cambio dentro de estos documentos o archivos y con eso podamos llevar una trazabilidad no únicamente a nivel transacciones, sino cómo estamos tomando las decisiones minuto a minuto del proyecto, que toda la gente cuente con la información actualizada en tiempo real. Eso es algo importante porque ¿qué llega a pasar de repente en el entorno inmobiliario? ¿Qué lista de precios es la actualizada? ¿La 2, la 3, la 5 o la que nos acaban de enviar hace 5 minutos por WhatsApp? A veces se genera confusión entre la información que debemos tomar o no tomar por esa falta de cohesión entre lo que estamos haciendo con los diferentes equipos. Veíamos aquí hace un slide la cantidad de gente que se relaciona para poder generar un proyecto. Y la computación en la nube lo que nos va a permitir es que toda esta gente esté conectada y tenga una misma versión de la realidad de lo que está pasando con sus proyectos. Cuando hablamos de robots autónomos y colaborativos, tenemos casos como la impresión 3D para edificios. Ya están haciendo edificios impresos con concreto y con algunas fibras, que lo que permite es prácticamente no necesitar de la mano humana para poder llevar a cabo la construcción de algo. Suena futurista, pero hay muchos lugares donde ya lo están haciendo, principalmente en Asia. Hay incluso edificios que se están empezando a hacer con este tipo de tecnologías, y esto no significa que la gente se va a quedar sin trabajo, significa que va a revolucionar la manera en la que trabaja la gente. Internet de todas las cosas. Esta es una de mis tecnologías favoritas, sobre todo cuando la aplicamos a edificios de gran escala, porque nos va a permitir saber en tiempo real el estado actual de los edificios, en sentido de tomar información de qué está pasando, a qué temperatura están las habitaciones, cuánta gente hay, cómo se desplazan, de qué manera interactúan, todo esto a través de sensores, y poder llevar esa interpretación de la realidad a un análisis digital a través de otras tecnologías que vamos a ver, como el Big Data. Cuando hablamos de una gran cantidad de datos que procesar, podemos hablar de tecnologías como Machine Learning, que es una vez que existe esa data,
cómo las máquinas aprenden con un cierto input humano, del deep learning, que es un pasito adelante de eso, cómo las máquinas solitas empiezan a aprender más y más y más, y eso nos lleva incluso ahora a la inteligencia artificial, que es una de las tecnologías que más suena, y pongamos otro ejemplo real. La inteligencia artificial, por ejemplo, en una campaña de marketing, nos podría permitir identificar cuál es nuestro mercado ideal, lanzar campañas automatizadas, entender qué es lo que ese mercado está buscando y con toda esa data procesarla y mejorar las campañas, segmentar de otra manera hasta llegar al clavo, ¿no? Como se dice. Y de ahí poderlo replicar y escalar. Esta revolución digital surge mucho a través de la información, de esta era de la información en la que vivimos, porque ahora entendemos que este intercambio que generamos de información entre los diferentes involucrados del ecosistema PropTech nos permite agregar valor más allá de lo que se está viendo como una propiedad. Y ahí vamos a entrar a un tema muy interesante que es el Real Estate as a Service. ¿Qué es este REAS o Real Estate as a Service? Trata de toda la cantidad de servicios inmobiliarios que existen en torno a una propiedad, desde poderla comercializar, transaccionar, construir, administrar, y cómo todo esto se empieza con tecnología a volver cohesivo. Ya no vivimos en esa era donde el desarrollador era una cosa por aparte y la administración recibe y se siente de repente frustrada o enojada porque el desarrollador no entregó como le tenía que hacer las cosas, y después hay un usuario enojado dentro del edificio porque la administración no ha resuelto un tema de mantenimiento, pero el de Facility Management no tenía esa información tan disponible. Cuando hablamos de este Real Estate as a Service, hablamos de que todas estas diferentes ramas que empiezan a surgir, porque incluso hay nuevas cuestiones que empiezan a profesionalizarse, empiezan a surgir nuevas ramas incluso de estudio en todos estos temas de qué hacer con las propiedades, desde que se conceptualizan y conciben como una idea hasta que se están operando, y cómo con servicios, más allá de los productos inmobiliarios, cómo los servicios en torno al mundo inmobiliario nos permiten dar ese paso adelante. Ahora sí vamos a hablar un poquito de PropTech y de su historia. Si hablamos de PropTech, se divide su historia en 3 puntos muy importantes, que la teoría de Oxford, cabe mencionar que en Oxford y en el MIT es donde mayormente se ha estudiado este tema. Hay departamentos dentro de ambas universidades que se dedican al estudio. Por un lado tenemos lo que habla Steve Wakal desde el enfoque del MIT, y tenemos a Andrew Brown desde el lado de Oxford, y justamente este tema de PropTech 1.0, 2.0 y 3.0 es una de las teorías de Oxford, que nos dice que desde los años 80 teníamos ya algunas tecnologías que nos estaban haciendo cambiar la forma de pensar y de hacer los proyectos inmobiliarios. ¿Qué tecnologías eran estas? Justamente han escuchado hablar de AutoCAD. AutoCAD surge desde los 80s y cambia completamente, ahí hay una disrupción. Dejamos de usar planos impresos, dejamos de tener cientos de respiradores en los despachos de arquitectura y empezamos a cambiar por tener computadoras, por tener formas de intercambiar la información. En los 80s no hablábamos ni siquiera de USBs, cambiábamos la información como se podía, con disquetes, con CDs, y realmente cuánta capacidad de información se podía intercambiar con ese tipo de mecanismos, muy poca si lo comparamos con lo que hoy podemos hacer con la nube. Pero desde los 80s empieza esa revolución y empiezan también algunas empresas, como es el caso de CoStar y Argus, a juntar información relevante para la industria y poderla transmitir a estos jugadores clave, pero en ese momento eran soluciones muy costosas, muy robustas, que solo los principales jugadores a nivel global podían tener acceso a esa calidad de información. Cuando hablamos de información, es un punto muy relevante entender que una información que no tiene calidad no nos va a servir, nos va a confundir peor, y es lo que pasa muchas veces con la desinformación que tenemos día con día a través de, incluso hay campañas de desinformación. La información y la calidad que esta tiene es preponderante para los siguientes pasos que va dando PropTech. Vamos acercándonos hacia el año 2000, ahí es donde se reconoce PropTech 1.0. ¿Qué pasa alrededor de este tiempo? Entre los 80s y el 2000 llega el Internet.
llegan los sitios web, empezamos a tener estos www, y entonces la gente empieza a poderse meter a un portal y desde ahí entender cómo está el mercado. Ahí surgen los primeros marketplaces, tenemos el caso de Zillow, tenemos Trula, por ejemplo, y de ahí empieza a avanzar el PropTech a través de estas aplicaciones web y que la gente pudiera empezar a través de internet a meterse dentro del ecosistema, a entenderlo, y el mundo inmobiliario también empieza a crecer con esto, porque empieza a haber acceso a la información, la gente puede empezarse también a dar idea de cómo están funcionando los mercados, y esto definitivamente hace una diferencia en cómo se está manejando en ese momento la industria inmobiliaria. Nos vamos un poquito más adelante al PropTech 2.0, año 2008. ¿Qué pasó en el 2008? La crisis financiera inmobiliaria más grande de la historia. De ahí en adelante cambia el real estate completamente. Hubo un momento de frustración en la industria que nos lleva a la necesidad de replantearnos cómo estamos haciendo las cosas, y es ahí donde empieza a entrar la tecnología que hoy conocemos con todo. Empieza realmente a haber un intercambio de información masivo para poder establecer parámetros de mercado, para poder entender cómo se está utilizando un cierto tipo de propiedad para valorarla dentro de los portafolios inmobiliarios, e incluso tenemos la llegada de las primeras plataformas que también hacen un cambio disruptivo como Airbnb. ¿Por qué Airbnb es una disrupción? Porque antes, si nosotros queríamos una renta de corta estancia, pues no era fácil de encontrar, teníamos que irnos por la opción de un hotel, por ejemplo. ¿Qué pasa después de que llegan estas aplicaciones? Y no es que sea la única, pero fue de las primeras y es de las más sonadas. Tenemos ahora una posibilidad de que el mercado inmobiliario se vaya hacia la renta de corta estancia a través de plataformas, y eso aumenta el valor del mercado porque no es el mismo valor por día que se va a rentar una propiedad si se compara en una renta tradicional, un contrato a lo mejor a un año con un esquema fijo de mensualidades. Así lo vemos que por fin de semana, en temporada alta se puede subir un poquito más. Tenemos el manejo de cuántos vamos a cobrar por la renta de esa propiedad por día. Si lo vemos en el caso de las oficinas, incluso por hora. Empezamos a ver este tema bajo demanda, que tiene mucho que ver con el Real Estate as a Service, el poder bajo demanda ofrecer los servicios no solo de la propiedad, sino los que nos llevan a que la propiedad sea como es. Desde el punto de la experiencia del usuario, desde el punto del valor en el mercado, realmente se involucra en muchos aspectos la llegada de la tecnología, y en este punto 2.0 del PropTech es donde realmente vemos este cambio en la mentalidad del mercado, de un mercado muy tradicional, basado, como decían ayer, location, 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 a empezar a entender que la ubicación es muy importante, pero no es lo único que existe dentro del desarrollo. Los servicios que se pueden ofrecer en una propiedad pueden hacer la diferencia cuando se le compara con otra propiedad para que el cliente quiera estar ahí. Desde esto que hablábamos, cómo el aire acondicionado se acopla a lo que la gente quiere en el momento, cómo el espacio es ideal en función de lo que la gente busca en un marketplace, establece unos filtros y llega a la solución ideal en 2-3 minutos, cuando antes a lo mejor era una labor de investigar durante meses. ¿Y ahora qué pasa si apuntamos hacia el 3.0? Hoy estamos cambiando entre el 2 y el 3. Y en este 3.0 es donde entran todas esas tecnologías de las que hablamos anteriormente. Aquí no únicamente es lo digital, se vuelve tecnológico, porque empezamos a involucrar inteligencia artificial, Internet de todas las cosas, todo lo que hablábamos también de Big Data, Machine Learning, Deep Learning. Entra la parte del blockchain con muchas nuevas opciones, no únicamente para la parte financiera, sino para que este intercambio de información del que hablamos, que se necesita a veces trazar, pueda llegar. Empezamos a ver cosas tan complejas como un edificio que se llama The Edge en Ámsterdam. Les recomiendo que lo busquen. Es un edificio que implementa al 100% esta ideología de la tecnología. Tiene alrededor de 70,000 sensores en todo el edificio, y esto permite que la operación prácticamente sea excelente. No haya errores, no haya confusiones, hay una eficiencia operativa y administrativa envidiable,
para el resto de edificios que probablemente desde una perspectiva más tradicional sufren de algunas de estas consecuencias de no tener una comunicación tan directa. Ya no hablemos solo a nivel proyecto y cuando se está conceptualizando, cuando ya es un edificio y hay gente que quiere hacer uso de este edificio, cómo el edificio va a responder a lo que la gente quiere en el momento. Y es ahí donde estas tecnologías nos empiezan a hacer una experiencia inmersiva, ya no solamente entre las personas, como sucede cuando pueden comunicarse, establecer una comunidad dentro de los edificios a través de una plataforma, sino que la gente podemos empezar a interactuar con el entorno, a que un edificio se ajuste a lo que nosotros buscamos en tiempo real y que probablemente ni siquiera le tengamos que decir, que si hay una gran afluencia dentro de los elevadores, en ese momento automáticamente suba la velocidad a la cual están fluyendo. Efectivamente va a haber un mayor costo energético, pero va a haber una mejor experiencia de usuario que ofrecerle a la gente que está en el edificio, y eso vale. La gente no va a querer esperar por el elevador. Hablábamos de que el tiempo es oro y la gente va a querer las soluciones rápidas. Va a querer llegar a un lugar y que el espacio esté adecuado a lo que necesita. Llegar a una oficina y que el espacio tal cual sea lo que necesita, con un proyector, con 2 sillas, y empezamos a una realidad en la cual bajo demanda es como se dan los servicios en un edificio. Entonces, ahí este sentido del Real Estate as a Service. Y ese gráfico que está del lado derecho me gusta mucho. Y para los que no alcanzan a ver atrás porque la letra se ve un poco chica, tenemos al PropTech en medio. De este lado, Smart Real Estate. De este lado tenemos FinTech, economía colaborativa y ConsTech. Vamos a hablar un poco de cada uno. Vemos el Real Estate en general, podemos verlo como PropTech, lo que está relacionado a las propiedades inmobiliarias. Pero para poder llegar a una propiedad inmobiliaria, tenemos que venir desde el espectro financiero. Todo lo que hemos platicado sobre este sector, cómo se involucra tecnológicamente con el Real Estate a través del Real Estate FinTech, como se puede ver en la sección intermedia. ¿Qué es el Real Estate FinTech? FinTech como movimiento, si ven FinTech, PropTech, ahora también está InsurTech, son industrias que se están volviendo tecnológicas, que se están adecuando a esta realidad tecnológica con toda la industria 4.0 y que empiezan a interactuar. Entonces, veíamos que antes necesitábamos muchas entidades para fondear un proyecto. Ahora tenemos esta conexión tecnológica y dentro de las necesidades de un proyecto para su fondeo podemos encontrar soluciones como el crowdfunding, la tokenización. Podemos ver que se empieza a abrir este espectro hacia el lado financiero. Del lado del Smart Real Estate, ¿han escuchado el término domótica? La domótica es cuando se mete tecnología dentro de una casa, por ejemplo, para que nuestra chapa sea inteligente y en vez de meter la llave, podamos desde nuestro teléfono abrir. O más importante, ¿qué tal que se nos olvidó cerrar la casa y nos fuimos de viaje? Desde nuestra aplicación la podemos cerrar. Que tengamos lo mismo en nuestras ventanas. Que cuando vamos saliendo de la oficina y el GPS detecta que vamos camino a nuestra casa, la temperatura esté como nos gusta. Que cuando abramos la puerta se enciendan las luces que nosotros queremos que estén encendidas. Que podamos ahorrar energía y no tener esos foquitos de stand-by prendidos todo el tiempo, sino que la energía después de ciertas horas se corta en ciertas áreas de la casa. Que si hay una emergencia se pueda avisar directamente. En temas, por ejemplo, de una tendencia que hay ahora, que es el senior living o las casas pensadas como en rumbo a gente de la tercera edad que necesita de servicios, también a lo mejor médicos, que necesita de cierta asistencia, poder hacer automatizaciones en cómo llega ese servicio de apoyo o ese servicio médico sin que haya la necesidad de que marquen. Puede detectar el pulso de la persona, puede detectar ciertas características y en automático hacer una alerta, en automático avisar a alguien. Ahí empleamos los servicios que pueden existir, ¿no? Porque empezamos lo mismo, a actuar bajo demanda, que es uno de los grandes principios del Real Estate as a Service. Si nos vamos por el lado de la economía colaborativa, justamente es la renta de corta estancia, el Airbnb, WeWork, todo lo que empezamos a ver como este mismo espectro del Uber, una uberización, en el cual no necesitamos comprar un coche, no necesitamos contratar un chofer.
Todos podemos tener un coche con chofer dispuesto para nosotros las 24 horas a través de un clic. Lo mismo hacia el real estate con la economía colaborativa. Todos podemos tener una oficina a través de un clic si la reservamos en un coworking. Todos podemos tener acceso a una casa en cualquier lugar del mundo a través de Airbnb. Y con eso podemos empezar a cada vez girar más hacia esta economía colaborativa. Y del lado de la construcción tenemos este Contec. Del lado de la construcción hay varios temas interesantes. No sé si les suenan los términos BIM, diseño predictivo. Empezamos a cambiar de los 80s para acá a un diseño CAD, que es lo que hacíamos en líneas. Después llega esta idea del BIM, que es subirlo en tercera dimensión y empezar a poder aplicar propiedades sobre lo que tenemos en diseño. Ya no solo es hacer una línea que represente un muro, es poder levantar ese muro, saber cuánto mide de largo, de alto, de espesor, qué material es, cuánto cuesta, cuánto tiempo se llevan en instalarlo, cuáles son sus propiedades térmicas. Todo esto con el fin de hacer simulaciones, como platicábamos hace unos slides. Ya perdí el... Sí, por favor. Y a manera de conclusión, porque me gustaría dejar un espacio para preguntas y respuestas, creo que por cómo veo sus caras puedo interpretar que hay algunas cuantas dudas. Ante nosotros se presenta una oportunidad extraordinaria hoy para adecuarnos a esta nueva realidad. Querramos o no, esta realidad existe y estamos dentro de ella, estamos inmersos. No hay forma de escaparnos de ella. ¿Cuál es el proceso que nos corresponde ahora? Adecuarnos. Y dentro de esta adecuación, puede sonar un poco darwiniano lo que voy a decir, pero es tal cual una cuestión evolutiva. Estamos en un momento en el que nos adecuamos o morimos. A lo mejor no es tan drástico como la selección natural hace algún tiempo donde realmente moríamos, pero vamos a estar aislados de lo que está pasando en el entorno donde todos están comunicados, donde todo el mundo está intercambiando información a través de esta tecnología, y esto nos lleva a la posibilidad distópica de que haya dos universos: la gente que utiliza tecnología, la gente que no utiliza tecnología. Entonces aquí el gran cuestionamiento es, ¿ustedes de qué lado quieren estar? Muy bien, pues agradezco mucho su atención en la presentación y me gustaría dejar abierto un espacio para algunas preguntas y espero poderles dar la mejor respuesta. Bueno, excelente. Y bueno, mientras vamos a seguir la misma estructura que ayer, así que los que tengan preguntas por realizar, levantan la mano. Hay dos micrófonos, ahí ya veo, ya estamos listos con la primera, y ahí está nuestro compañero también con el segundo micrófono, así que adelante, por favor. Muchas gracias, Gonzalo, por tu participación, muy interesante tu información. Dos temas rápidos, seré breve. ¿Cómo actualmente la tecnología se incorpora en la toma de decisión para que haya una propiedad? Muchas veces, por lo que yo he observado, va enfocado de las puertas hacia adentro, cómo es el piso y la experiencia de cómo sube la escalera, los espacios. Y muchas veces tenemos que experimentar físicamente cómo es el ruido afuera. Y si me enseñan la casa un domingo y hay una escuela a punto, pues el lunes es un atascadero tremendo. Cómo es el ruido, cómo es la lluvia, todo el entorno, qué tan seguro es, cómo la tecnología puede ayudar a la experiencia de entorno, porque veo que está todo orientado a la experiencia de adentro, pero no de afuera, ¿no? Y la segunda va, cómo la tecnología puede influir también en la tendencia del real estate, en la parte de sustentabilidad, cómo generar su propia energía eléctrica, cómo captar sus propias aguas, cómo generar o impulsar la parte de los huertos urbanos, todo ese tipo de cosas. Excelente, muchas gracias. Y tocas un tema que la verdad me interesa bastante, sobre todo en el segundo punto. En el primero voy a ser muy breve con la respuesta. Amazon nos da la respuesta a ese tema de la experiencia más allá de lo que nos pueden mostrar, porque nadie vende pan frío. Lo que nos diga quien está vendiendo la propiedad definitivamente van a ser puros comentarios buenos. Pero ¿qué pasa cuando existe la posibilidad de dar una recomendación por parte de los demás usuarios? Uno de los grandes éxitos de Amazon fue ese. Empezaron con la venta de libros y la gente podía opinar, como pasa en Airbnb.
¿por qué rentamos un Airbnb muchas veces y no el otro? Por cómo la gente da referencia sobre esa propiedad. Entonces, eso puede jugar un gran papel sobre ello y también analizarse. Todos estos comentarios, todo esto que la gente hace puede ir dando índices, como lo que veíamos ayer en el tema del índice al momento de invertir. Esto puede ser un índice también de cómo la gente se siente en su entorno, desde la perspectiva de cuánto ruido hay, cómo es el servicio, cómo es la atención de la gente de seguridad inclusive, y todo esto permitirnos tomar decisiones. ¿Cómo es este proceso de llevar los datos hacia la toma de decisiones? Pasamos primero por un proceso de configuración, en el cual establecemos cuáles son nuestros parámetros, nuestros objetivos, nuestros indicadores que van a ser efectivos para poder tomar esa decisión. Recolectamos datos, los procesamos a través de tecnología para volverlos información, y con esa información ahora sí estamos informados para tomar una decisión de compra, para tomar una decisión de venta, para tomar una decisión de cualquier espectro dentro de la propiedad inmobiliaria. ¿Y con esto se responde esa duda? Perfecto. Y el segundo punto me fascina. Podemos empezar por hablar del LEED, que habla de la eficiencia energética y el liderazgo en este mismo sentido. Son certificaciones. Como existe LEED, existe EDGE, existe BREEAM, existe 5 Star. Hay muchas certificaciones internacionales. Existe esta parte del Net Zero, que ¿qué es lo que hacen? Evalúan cómo un proyecto se va a generar desde que es proyecto, antes de llegar a esta parte de producto. Se establecen criterios, entra mucho esta parte del BIM, por ejemplo, para poder hacer la simulación energética y entender que si tenemos un asoleamiento, de cierta forma vamos a necesitar todo el tiempo tener el aire acondicionado prendido, pero que si la fachada la giramos un poco y ponemos otro tipo de cristal, vamos a tener resuelto ese tema y nuestro consumo energético va a bajar un 70%. Ese tipo de datos es lo que la simulación a través de este tipo de software nos va a permitir para tomar decisiones de qué hacer. Y estas certificaciones lo que van a hacer es avalar bajo estándares internacionales que el edificio es sostenible. Por ejemplo, justamente aquí el Hard Rock es un edificio LEED. LEED lo que mide son varios parámetros, desde la calidad del aire, por eso no se puede fumar a 8 metros del edificio. Mide también que el uso del agua sea eficiente, por eso podemos encontrar a lo mejor que los accesorios tienen reductores y por eso las regaderas sacan el agua de esa forma. Tenemos el tema incluso del impacto sobre la huella urbana, que no es lo mismo impactar una zona que nunca ha tenido real estate alrededor, a hacer una remodelación o un replanteamiento, por ejemplo, del entorno urbano. Entonces va evaluando varias de estas características y con ello dictamina en un esquema de score por cuántos puntos se llega, si esta certificación es de nivel básico, intermedio, avanzado, o incluso hay otras que nos indican que en el edificio no se gasta nada de energía porque todo es sostenido a través de energías renovables, de que el agua se usa con una eficiencia, a lo mejor el 60% del agua se puede reciclar y utilizar la de las regaderas para los WCs o se puede utilizar para el riego. Entonces hay muchas estrategias y parámetros, estándares que se pueden ir contemplando para llevar a una propiedad a ser sostenible. ¿Alguien más tenía una duda? Ahí tenemos la última pregunta. Perfecto. Sí, adelante. Gracias, Gonzalo. En tu opinión, que estás inmerso en el tema de PropTech, ¿cuál es la estrategia para salvar las barreras de entrada? Dijiste que en el año 2000, y esos son 23 años. Yo vine a hacer PropTech, tengo una maestría en eficiencia energética, soy profesional acreditado LEED, y yo te puedo decir que llevo 23 años esperando a que arranque. Explote, y lleva 23 años sin explotar. Tengo al menos 2 emprendimientos y una startup funcionando para controlar el agua y poner el agua, la electricidad, el gas en un solo recibo. Y ningún desarrollador inmobiliario le entra por temor al tema regulatorio, temor a mañana van a quitar los medidores y demás. Digo, gente como Península lo hizo y se atrevió, pero tiene unos problemas enormes legales y demás con el tema de reventa de la energía eléctrica. Salvar esas barreras de entrada, en tu opinión, ¿de qué depende? De la voluntad. ¿Qué pasa cuando Uber tiene 1000 problemas legales para entrar a diferentes ubicaciones, o cuando Airbnb también se enfrenta a temas regulatorios, cuando existen conflictos entre los gremios que lo hacen de forma tradicional y las plataformas que ofrecen cómo hacerlo ahora de manera tecnológica?
creo que viene de la voluntad de todos esos frentes que platicamos que se necesitan involucrar para la evolución del real estate. Las startups definitivamente tienen esa voluntad y son la punta de lanza que nos lleva a que las soluciones existan. Pero una vez que esa solución existe, ¿cómo se va a implementar? Se necesita una aceptación por parte de la industria, de los grandes jugadores que están consolidados, y es ahí donde esta parte del corporate venturing, de los VCs y todo entra muchas veces a juntar la necesidad con el problema y a llevar a validaciones. Muchas veces es inventar el hilo negro de cierta forma porque no existe una regulación, no existen parámetros anteriores, no hay información histórica y eso provoca miedo. Y el miedo, creo que la única forma de vencerlo es con voluntad de las diferentes partes por perder el miedo. Es algo complejo, es algo que mayormente he visto que se da a través de empresas extranjeras que vienen con la necesidad y no lo dejan como opción. Dicen, yo necesito un edificio LEED, yo necesito que haya una certificación WELL. WELL, hablemos como del bienestar, ahí se miden algunos otros parámetros que no son inherentes a la sostenibilidad del edificio, pero a cómo la gente percibe el bienestar en la ubicación que está o en ese espacio. Y empezamos a ver que estas certificaciones vienen de lo internacional, pero necesitamos regulaciones, necesitamos exigirle a las entidades, a los gobiernos, a las asociaciones, que esto se tome en cuenta. Es algo que realmente vemos como nuevo, pero no es tan nuevo. Tú nos comentas hace 23 años que estás en este tema y yo creo que más que nadie te ha tocado ver cómo empieza a haber más aceptación, pero al mismo tiempo hay mucho escepticismo. Dependemos de esa voluntad entre todas las partes para que realmente los proyectos empiecen a dar y algo que está validado es irrefutable. Entonces, una vez que empecemos a tener los primeros casos de éxito y que se empiece a normar, a regular y a exigir, es donde yo creo que va a haber un boom muy fuerte, si lo viéramos en una gráfica, de la cantidad de proyectos que están dispuestos a asimilar esta nueva realidad. Y es un cambio que va poco a poco, es un tema que incluso entra en administración de riesgos, en gestión del cambio, para poder llevarnos de un punto A a un punto B. Y definitivamente creo que de ahí tiene que haber una estrategia de por medio que se traza con todos estos involucrados clave y de la participación, justamente de ser parte en esos comités, en esas asambleas, asociaciones y poder permear estas ideas hacia el colectivo de la industria, hacia los usuarios. ¿Qué va a pasar el día que la gente le exija al desarrollador, oye, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué gastar tantos servicios si me lo podrías dar bajo demanda y el compadre de acá al lado sí me lo ofrece así? Entonces el mismo mercado empieza a autorregular que eso se empieza a dar ya como una realidad porque lo necesita. No sé si con esto pueda responder esa duda y muchas gracias por tu comentario. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.